Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles por este medio, esperando se encuentren bien con sus familias y gozando de las bendiciones que solo Dios sabe darnos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del tema del Halloween. ¿Qué hay detrás del Halloween? ¿Qué hay detrás del telón del Halloween? Porque esta festividad cada vez va agarrando más auge, va agarrando más fuerza. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Antes que nada, quiero decirles que la finalidad de este estudio, esta enseñanza, no es atacar a nadie, no es juzgar, no es condenar, no es criticar a nadie, sino simplemente declarar la verdad, porque la Biblia dice claramente en San Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la única finalidad respecto de esta enseñanza, de respecto a esta participación que voy a compartirles en este día. Ok, entonces Halloween viene de allá del origen celta. Los celtas practicaban la religión druida por ahí del año 600 allá al norte de Europa. Ellos practicaban esta religión y entonces ellos practicaban precisamente lo que era el All Hallows Eve. Ahí va a aparecer aquí, All Hallows Eve, que era víspera de Todos los Santos. Hoy vamos a ver qué era esto. Involucraba varias cosas esta All Hallows Eve. En primer lugar, la fiesta del Shamaín, que empezaba del 31 de octubre hasta más o menos el 1 de noviembre, y de ahí se seguía una semana, 7 días después, para finalizar precisamente en la fiesta de Todos los Santos. También era el final de la temporada de las cosechas y se le agradecía a su Dios por pues las cosechas que habían levantado durante este periodo, durante el año, y era también esa festividad. También era el Año Nuevo celta. Se, hasta la fecha, muchos siguen, los neopaganos, siguen practicándolo, algunas religiones por allá también al norte de Europa siguen practicando precisamente esta costumbre del nuevo año celta. También concordaba con la mitad del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, que duraba una semana más o menos del 5 al 7 de noviembre y finalizaba en estos días de los espíritus, según dice la tradición que estamos precisamente viendo, de dónde se originó precisamente el Halloween. Entonces, fíjense todo lo que involucraba esta fiesta del Chamaín. Se juntaban varias celebraciones en esta festividad. La religión druida que practicaban los celtas creían que el dios de la muerte permitía a los difuntos regresar estos días con los vivientes. Se creía que esos días llegaban los espíritus de los ancestros a comunicarse con, en este caso, sus familiares o a la gente que los invocaba. Y los sacerdotes druidas eran los que servían de mediums para precisamente entablar esa supuesta conversación entre los muertos y los vivos, lo que hoy día conocemos también como mediums que hay por ahí, ¿verdad? Ahora bien, eso es lo que ellos precisamente practicaban estos días, esos eran, pues ahora sí que sus costumbres que ellos tenían. Según decían que las almas de algunos difuntos se encontraban dentro de algunos animales feroces y podían ser liberados con sacrificios de toda índole, sobre todo sacrificios humanos, a su dios Dagda, así se llamaba el dios de los druidas, Dagda. Este dios se suponía que en esos días él podía darle libertad a esos espíritus o a esos muertos, esos difuntos que moraban precisamente dentro de animales supuestamente feroces y bueno, diferentes tipos de animales. Eso servía para evitar la maldad de esos espíritus malos en las personas. Es decir, que esta costumbre de practicar esto del Shamaín, precisamente era que ellos pensaban que espíritus moraban en algunos animales y a través de esto ellos pues no dejaban que esos espíritus se manifestaran supuestamente. Todo esto estamos hablando de la cultura celta que practicaban la religión druida. También se disfrazaban para para pasar por desapercibido de estos seres. Y de aquí precisamente empiezan lo que son los disfraces. Fíjense desde dónde viene el asunto de los disfraces. No viene apenas, no es una cuestión que se haya inventado apenas, sino que ellos pensaban que a través de los disfraces ellos iban a como que se iban a esconder
en pocas palabras, de esos espíritus que estaban ahí sueltos en esos momentos. Bueno, ahora bien, bueno, ¿qué cosa tiene que ver, alguien dirá, la cultura celta con la cristiandad hoy día? Bueno, pues entonces entendamos algo. Cuando se mezcla, en este caso, el Imperio Romano con el cristianismo. ¿Qué pasó con esto? Cuando los pueblos celtas fueron conquistados por el Imperio Romano, los romanos adoptaron ciertas cosas de las religiones de las comunidades o de la gente que iban conquistando. Y en este caso, ¿verdad? Ellos tomaron precisamente parte de estas tradiciones de los celtas, de los druidas, tomaron precisamente para adoptarlo al Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano, por medio de Constantino, decreta allí en el concilio de Nicea, por ahí del año 325 después de Cristo, se amalgama el imperio con el cristianismo y así se da origen a la Iglesia Católico Apostólico Romana que hoy día sigue operando. Es cuando se mezclan todas las prácticas paganas que tenían los romanos con el cristianismo y ahí hasta nuestros días. De ahí entonces viene precisamente todas esas costumbres que tenían no solamente los celtas, sino muchas otras costumbres que los romanos iban adoptando para el imperio, para sí mismos, y como ya como creencias de ellos, como religión de ellos, pues entonces cuando el Imperio Romano se mezcla con el cristianismo, lo absorbe, y ahí se crea la Iglesia Católica Romana, entonces es ahí cuando mezclan ellos, pues todas las creencias paganas y todas esas cosas que traían precisamente de todas esas tradiciones y costumbres que ellos habían adoptado. Y se hace de ahí la víspera de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos, el Día de Muertos y todas las tradiciones que actualmente muchos practican. Ahora bien, quiero también hablar acerca de lo que es la tradición de lo que es la calabaza. Acá en México lo que es la calaverita. Muchos acostumbran, sobre todo los pequeños, que esos días salen a pedir una calaverita, que no tiene nada que ver con la calaverita, porque si usted se da cuenta, no es una calaverita, sino es una calabaza con la que ellos salen a decir, me da para mi calaverita, me da para mi calaverita. Y pareciera algo lindo, ¿no? Así como que, ay, qué lindo niño, ¿no? Le voy a dar algo. Acá más se acostumbra, más que dar dulces, se acostumbra a dar dinero. Allá en Estados Unidos, pues sí se acostumbra dar, en ese caso, dulces. También algunos se dan dinero, pero la mayoría dan dulces. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Y además, ¿de dónde viene esa tradición? ¿De dónde viene eso de la calaverita? Acá en México, allá en Estados Unidos de la calabaza, ¿de dónde viene? Bueno, pues todo viene desde precisamente, había una leyenda, ¿verdad? En aquellos lugares también del norte de Europa que se llamaba Jack of the Lantern. Y este Jack of the Lantern bueno, se traduce como la linterna de Jack. Bueno, pues entonces este Jack of the Lantern o este Jack, llamado Jack, habla de la historia de un tal Stink Jack o Jack, el tacaño en cristiano o en castellano, era un irlandés bebedor, era bastante aprovechado, mala gente y además era muy astuto. Era tan astuto que consiguió incluso 2 o 3 veces engañar al mismo diablo, según dice la leyenda. Un día finalmente este Jack murió, por el cual fue, como el diablo no lo aceptaba en el infierno, fue a parar al cielo. Pero tampoco San Pedro lo dejó entrar, ya que pues había llevado una vida muy pecaminosa, muy mala. Al no poder entrar al cielo ni al infierno, pues su alma quedó condenada a vagar como un espíritu el resto de su vida. Con un nabo que lo hizo hueco, fabricó una linterna. Es decir, quitó lo interior del nabo, metió ahí pues en ese tiempo se usaban velas, metió una vela y se supone que ese nabo con esa vela precisamente era para alumbrar su camino, creándose así la leyenda de Jack of the Lanterns. De ahí se popularizó y pasó a ser esa calabaza con esa linterna o con esa vela por dentro. De ahí entonces viene eso de la calabaza. ¿Por qué era importante tocar esto? Pues porque precisamente muchos dicen, bueno, ¿y de eso de la calabaza de dónde viene? Pues ya saben que es del famoso Jack of the Lantern. Ya, por ahí creo que hay alguna película, se supone que para niños, donde precisamente Jack es ahí el protagonista de esta película. Pero bueno, ese es al final de cuentas lo que representa la famosa
Allá en Estados Unidos la calabaza, incluso allá hay concursos de calabazas, a veces las calabazas más grandes son las que premian, las que ganan. Acá se usa más que nada para el asunto de la calaverita, que repito, no tiene nada que ver con la calaverita porque pues traen una calabaza, entonces debería ser la calabacita, ¿no? No la calaverita. Pero bueno, en fin, todas las tradiciones se mezclan ahí, se hace una mezcolanza terrible que ya después ya ni se sabe ni qué. Pero bueno, ahí nos damos cuenta precisamente de todo eso, ¿no? Pero realmente, ¿qué hay detrás del famoso Halloween? Porque pareciera como que es una fiesta inofensiva, como que es una fiesta pues tranquila, como que para niños, ¿no? Como que algo pues que no es malo, ¿no? Eso pareciera. Pero detrás del telón hay muchas cosas malignas. Es una celebración satánica, fíjense lo que les estoy diciendo, ya que según los que han practicado el satanismo y han salido de ahí, ellos mismos dan testimonio de todas las prácticas que se hacen precisamente en estos días donde se supone que son los días de Halloween o los días de muertos o los días de todos los santos o todos esos, esto como se le quiera llamar en cualquier lugar. Ellos dicen, por ejemplo, que para empezar, estos días son el cumpleaños de Satanás. Cada año le celebran a Satanás brujos, hechiceros, magos, astrólogos, encantadores y toda esa gente que se dedica al ocultismo, le celebran cada año a Satanás su cumpleaños precisamente en esta fecha. Es donde se hacen cultos en su honor y obviamente pues sacrificios y sobre todo sacrificios humanos. Ahí es donde precisamente radica la maldad de estos días. Y alguien dirá, bueno, pero yo no estoy sacrificando a nadie, no estoy haciendo nada de eso. No, pero estás participando. Y el participar de alguna manera también te hace cómplice. Es como en el aspecto eh, legal, cuando alguien mata a una persona, y está uno ahí, pues si aquel no declara, no dice la verdad, se hace cómplice del que mató y casi casi es el mismo trato. A lo mejor la sentencia es menos para el que no lo hizo, pero estuvo ahí, que el que para lo hizo. Pero al final de cuentas también es partícipe de ese asesinato. De la misma manera, aquellos que participan de todo eso también son cómplices de todas estas celebraciones. ¿Qué más se festeja estos días del Halloween en el aspecto ocultista, en el aspecto maligno? Bueno, también se inicia, según ellos, según esta secta satánicas, se inicia un año nuevo. Acuérdense que los celtas, ¿verdad? Estos días precisamente para ellos empezaba el año. Pues ellos, el satanismo también practica esto. Es el año nuevo satánico. Además, también cada año se ofrece una esposa a Satanás. Esa mujer, sea con su voluntad o contra su voluntad, se le ofrece una esposa a Satanás, la cual se supone que él copula con esta persona, con esta mujer, y pues crea ahí, ¿verdad? Hijos malignos, ¿no? Que de hecho se supone que por ahí, de ahí podría venir el anticristo. Pero bueno, también entonces se le ofrece una esposa a Satanás cada año. También son ofrecidos muchos rituales donde de bebés hasta adultos son sacrificados para Satanás. El Señor lo reprenda. Pero nosotros tenemos que entender que entonces no es tan bonito estas celebraciones. No es así como algo infantil, es algo totalmente satánico. En estos días también se congregan en diferentes lugares, sobre todo en lugares donde hay mucho ocultismo, se congregan muchos brujos, magos, hechiceros, astrólogos, ¿verdad? Satanistas, para hacer fiestas o concursos de ver quién tiene el mayor poder, qué espíritu habita en cada una de esas personas con el mayor poder. Se ha dicho por ahí que incluso pues se llegan incluso hasta a veces una metralla completa y las balas caen enfrente de ellos, algo así como la película esa de Matrix, caen enfrente de ellos sin que a ellos les pase nada. Pero no es el poder que ellos tienen, sino los demonios, los espíritus que defienden, que están protegiendo a esa persona. Los demonios cooperan en esa persona, que muchas de las veces, por ejemplo, hay mucha gente que luego va con brujos, con hechiceros, con ese tipo de personas pues a curarse, ¿no? O a resolver algún problema, algo, y a veces se resuelven, ¿no? A veces se curan las personas, y uno dice, Dios fue el que me curó. No, fue el enemigo, el maligno también tiene ese poder, los demonios también tienen ese poder de poder hacer estas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también el diablo, Satanás, tiene el poder juntamente con todos esos seres espirituales de hacer cualquier cosa, porque recordemos que ellos también se mueven en el ramo espiritual. Entonces se hacen ese tipo de concursos
y pues ahí es una celebración meramente totalmente satánica. Bueno, son días en los cuales hay tinieblas, hay maldad, hay muerte, se desatan asesinatos y tantas cosas en el aspecto maligno. Por eso debemos entender que no es una simple fiesta nada más ahí que pase por desapercibida, no, es una celebridad al mundo maligno, al mundo de seres oscuros que se desatan esos días por todos lados y andan pues buscando, ¿verdad? Hacer daño, perjudicar a personas. Entonces, pareciera hoy día que ser una tradición bonita, pero no tiene nada de bonita, es algo tremendo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque si no, de lo contrario, también nosotros podríamos caer en ese tipo de situaciones. ¿Cuánta gente, por ejemplo, desaparece cada año, verdad? Y la van guardando ahí como ganado. Los grupos ocultistas, satanistas, van guardando a la gente ahí, la tienen ahí para que de momento cuando llegue el de ofrecer sacrificios a Satanás, esa pobre gente pues sacarla y ahí es donde se hacen sacrificios. ¿Cuánta gente desaparece y no se sabe más de ellos? Y muchos dicen, bueno, a lo mejor fueron estos, las mañas, como le llaman, ¿verdad? Fueron estos o estos grupos delictivos o esto. No, también involucra ahí mucho al satanismo. Muchos bebés incluso son secuestrados y cuántas cosas oímos hoy día que son realidad, no estoy exagerando nada de esto, que son realidad, pero nosotros pasamos por desapercibido porque pensamos que no hay nada de eso, no hay nada detrás de todo eso. Y sí, la realidad es que hay muchas cosas ocultas, horribles detrás de todo esto. Bueno, entonces cuando los irlandeses llegan a Estados Unidos o América, como le llamaban, esas culturas europeas, esas culturas celtas, pues se mezclan con las tradiciones también, en este caso cristianas, americanas. Y por eso de allá viene esta costumbre de lo que es el Halloween. Conforme iba avanzando, después ya no fue All Hallows Eve, sino ahora ya fue Halloween, que es lo mismo, exactamente la misma fiesta que ellos celebraban acá ya los irlandeses, celebraban esa fiesta acá en Estados Unidos y de ahí pues empezó a popularizar y al punto de que pues los americanos en este caso adoptaron esas festividades. El hecho de que haya sido transmitida hasta nuestros días y haya tomado un más auge, en mucho tiene que ver también lo comercial y lo económico, que eso también es algo pues que está detrás de todo esto, porque no nada más es cuestión de decir, no, nada más es el satanismo, no, también hay, detrás de todo esto está lo comercial y lo económico, ya que para muchos ese tipo de días, con todas las festividades y todo lo que se celebra, pues les genera muchas ganancias, ganancias millonarias. Eso también tenemos que considerarlo, por eso es que de ahí que en comerciales y en todo, que saquen las brujitas, que saquen la calabacita, que sacan esto, que el Día de Muertos, que no sé qué. ¿Sabe por qué? No es tanto porque ellos quieran secundar la tradición, se supone, ¿no? No es tanto porque ellos quieran que la tradición no se acabe, no, sino que a ellos les genera mucho dinero y por eso en muchos comerciales encontramos ahí todo este tipo de publicidad acerca de esto. Y bueno, ¿qué podríamos decir también de Hollywood? ¿No? Hollywood ha contribuido con esto a través de numerosas películas en las que la violencia gráfica, asesinatos, crímenes, crean en el espectador ese estado morboso, fíjense, de ansiedad y angustia, desesperación, miedo, terror. ¿Quién no ha ido a ver una película de terror ahí de Hollywood, verdad? De cuando, por ejemplo, esta famosa película de Michael Myers, ¿verdad? Como Halloween se llama precisamente, ¿no? Donde el tipo está matando y quitando, despedazando cuerpos y la sangre por todos lados y el bañado de sangre y una serie de cosas sanguinarias totalmente. Y fíjense que esto se va haciendo como que cada vez más, ¿cómo se podría decir? Más popular, como más normal. O sea, ya la gente no se espanta con ver así gente bañada en sangre o siendo matados ahí, enterrándoles el cuchillo, la daga ahí muchas veces y haciendo ese tipo de cosas. Muchas veces hasta la gente lo disfruta. Qué terrible está esto. ¿Quién ha visto una película de ese tipo matando con cuchillos ahí, con la sangre por todos lados, decapitando a personas, despedazados, cosas totalmente sanguinarias? Eso también ha conllevado a que algunas personas que están mal de su cabecita o enfermos de su mente, pues al ver ese tipo de películas quieran representarlas como en vivo, hacer que la ficción, que en este caso representa la película, porque obviamente pues sabemos que es ficción, pues ellos la quieren hacer como algo real, llevarla a la realidad. ¿Cuánta gente psicópata, y bueno, ya después ya considerados psicópatas,
sale, ¿verdad?, a hacer ese tipo de cosas también esos días. Muchas veces las noticias o no publican todo lo que realmente pasa en esos días, pero la realidad es que hay mucha gente que está enferma de la mente y que al ver ese tipo de cosas, al ver ese tipo de prácticas, pues también ellos lo quieren hacer, lo quieren llevar a la realidad. Y esto es algo muy peligroso. ¿Cuánta gente ahí está perturbada de su mente? Y imagínense, al ver este tipo de cuestiones, al fomentar ese tipo de cosas, pues aún más se descomponen mentalmente. También las fiestas son promovidas por las empresas. Muchas empresas incluso hasta sus trabajadores les dan el día o les hacen una festividad estos días de Halloween, Día de los Muertos. Y dicen, pues vamos a hacer aquí nuestro Día de Muertos en la oficina, ¿verdad? Vamos a vestirnos de brujas, de demonios, de fantasmas, de diablos, y el que traiga el mejor, a veces hasta se hacen concursos, ¿no? El que traiga el mejor vestuario, el que traiga el mejor disfraz, ese gana, ¿no? Va a ganar un premio. Y se promueve, eso cada vez se está promoviendo más y ha contribuido precisamente a todo esto, que este tipo de costumbres vayan cada día a más, ya que ellas también hay grandes, ya que también en esto también hay grandes cantidades de alcohol, empresas de alcohol y todas esas también se ven beneficiadas con todo eso, porque obviamente ya la gente adulta pues no va a una fiesta a decir, bueno, vamos a tomar ahí un refresco, vamos a tomar ahí un agua de limón, no, van a tomar alcohol, ¿no? Y esos días se consume alcohol al por mayor también. ¿Y qué decimos de las drogas, no? De las drogas que también, mucha gente también practica drogas o consume drogas, anfetaminas y todo ese tipo de cosas. Son días en los cuales hay muchas ventas, son ventas multimillonarias. Dense cuenta entonces, pues, que detrás de todo esto del Halloween, pues no nada más hay una celebracioncita ahí en la escuela con mis hijos, con los niños ahí. No, hay muchas cosas detrás. Se consumen drogas y muchas de las veces, pues ese tipo de festividades se terminan en orgías, ¿no? Y a veces incluso hasta en tragedias, porque muchas pues se matan en esos días porque vienen alcoholizados o porque matan a la pareja o a la novia, al acompañante, al amante, qué sé yo, ¿no? Y esto, precisamente, todo esto genera, ¿qué? El Halloween. Y eso es lo que la gente no considera y piensa que nada más es ahí cualquier cosa. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque México ha adoptado muchas costumbres precisamente de estas. Por ejemplo, vamos a entrar a lo que es el asunto de los disfraces, que muchos me han dicho, bueno, ¿qué hay acerca de los disfraces? ¿No? Bueno, los disfraces, por ejemplo, la mayoría, pues repito, se hacen para los adultos cuando hay, pues ahora sí que algún concurso, alguna fiesta de Halloween, pues la mayoría va disfrazados, ¿no? Y el disfraz más horrendo, más horrible, el disfraz donde que genere más espanto, pues ese es muchas veces el que gana, ¿no? Pero ¿qué hay de los niños también? Porque a veces en los niños se les obliga incluso en las escuelas a los padres a llevarlos vestidos, en este caso, de Halloween o disfrazados de Halloween. Y muchos piensan que con eso no pasa nada. Muchos, he oído incluso hasta cristianos que dicen, no, pero pues no pasa nada. O sea, todo es tranquilo. Pues son niños, ¿no? Ellos no saben o ellos no tienen nada que ver en todo ese tipo de cosas. No, pero a lo mejor ellos no, pero tú que sabes, tú que ya sabes, sobre todo que conoces la palabra, debes de tener cuidado porque pues no es cualquier tipo de festividad, no. No es como el día de la primavera, que bueno, vas y lo disfrazas ahí de abejita o de florecita, pues no, eso no tiene nada de malo. Pero el hecho de que tú disfraces de un demonio, de un espíritu, de un diablo, de una bruja, pues eso tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque también estás participando de esa festividad, consciente o inconscientemente. Estás participando también de esa festividad y eso también te involucra a ti en todo lo que se hace detrás de todo esto. ¿Por qué? Ahora bien, la finalidad de los disfraces tiene el asemejarse o simular a este tipo de seres demoníacos, este tipo de seres ocultistas, es representar el mal, contribuir con todo lo anterior, con todo lo que ya vimos acerca del Halloween y toda la maldad que hay detrás de toda esta festividad. En las escuelas, pues a veces se forzan, pero eso está mal, porque nuestra Constitución dice claramente que nuestra educación acá en México, la educación es laica, que es laica, que no tiene que involucrarse en nada con la religión, con ningún tipo de religión. Entonces nosotros cuando alguien, a nuestros hijos, bueno, mis hijos ya son grandes, pero a sus hijos los forzan a decir, bueno, tienen que traer su disfraz y si no,
o los vamos a castigar, o si no, le vamos a bajar puntos, o va a haber alguna represalia contra su hijo. No tienen por qué hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestra educación, gracias a Dios, acá en México está instituida como laica, así es de que no te tienen que forzar a que hagas nada que tú no quieras hacer, de ninguna costumbre, de ninguna creencia, de ninguna religión. Entonces, por eso de ahí que nuestras leyes nos protegen, y pues también hacemos un llamado a todos esos maestros que al igual, pues quieren hacer, ¿no?, una participación así, pues que respeten, ¿no?, a aquellas personas o niños o familias que no quieran participar en este tipo de celebraciones, pues también que respeten, ¿no? Así como nosotros siempre enseñamos a nuestros hijos a respetar a las autoridades, a respetar a sus maestros, a obedecerlos. Así también los maestros yo creo que deben de tener un respeto por la gente. Para aquellos, sobre todo aquellos que no creen en eso, pues no tienen por qué forzarlos a nada de esto. Ahora bien, ¿qué hay acerca de pedir lo de la calaverita acá en México? Bueno, además que, repito, pues la famosa calaverita yo nunca la he visto porque pasan con una especie de calabacita pidiendo ahí dinero, ¿no? ¿Qué es esto? Además de arriesgar a los niños a que anden por las calles ahí solos y que les pueda pasar algo o alguna situación de peligro, consideremos también que es una práctica que pues no tiene nada que ver con nosotros, no tiene que ver nada con nuestra cultura. Si al niño mejor quiere pedir algo, pues dáselo tú como papá, como mamá. ¿Sabes qué? Mira, si vas a salir, luego a veces veo a los pobres niños también en las calles ahí pidiendo y nadie les da nada. Sobre todo acá en México nadie les da nada, ¿no? Muchos incluso hasta se enojan cuando les tocan el timbre o la puerta, ¿verdad? Y pues para qué exponer a nuestros hijos? ¿Para qué también practicar ese tipo de costumbres que la verdad no tienen nada que ver? Mejor si en dado caso tú comprar una bolsa de dulces a tu hijo y dáselos ahí a tu hija. ¿Sabes qué, mi hijo? Aquí están los dulces, mira, no tienes por qué estar pidiendo calaveritas ni nada de esas cosas, porque además de que la gente los desprecia o los desecha, ¿verdad? Porque pues ahí está molestando a un montón de niños, pues en vez de eso mejor evita ese tipo de cuestiones y decir, ¿sabes qué, hijo? No salgas porque mira, oye, que mi amiguito sale y que mi amiguita y que me invitaron que yo vaya también con ellos a pedir calaverita. No, hijo, porque mira, ese tipo de prácticas no tienen que ver nada con la cristiandad, no tienen que ver nada con el cristianismo, hablando en su término general cristianismo, no de una religión cristiana o de como muchos le llaman sectas cristianas. No, el cristianismo en general, eso no tiene nada que ver. Ahora bien, entonces, no quiero no quiero que ustedes vean ese tipo de cosas como que somos religiosos, que somos sectaristas, que somos cuadrados, que nos cerramos, ¿no?, a la modernidad, que nos cerramos a lo nuevo. No, 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 créanme que no es tanto eso, sino ya como ya les he dicho, todo el trasfondo que hay de estas festividades que meramente son festividades satánicas, malignas, del oscurantismo, o sea, es algo terrible, sino que nosotros debemos de conocer, si nosotros hemos conocido la verdad precisamente nos hace libres. ¿Saben qué es lo que precisamente busca el maligno? El maligno busca adoración. Fíjense, allí voy a leer unos versículos, por ejemplo, allí en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9, Mateo capítulo 4, verso 8 y 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién está hablando aquí? Del enemigo, del maligno, de Satanás. Dice que llevó a Jesús, ¿verdad? Ahí cuando fue el asunto de lo conocemos como la tentación, lo llevó a Jesús a un monte X, un monte muy alto, y ahí le enseñó todos los reinos de la tierra. Dice, estos a mí me han sido dados, fíjense. El maligno controla hoy día a todo el mundo. Maligno controla, por eso precisamente de ahí el control total que tiene sobre todas las ciudades, sobre todos los países, sobre todas las personas, sobre todas las tipos de culturas, es el maligno. Y dice que le dijo, todo eso te voy a dar si postrado me adoras. ¿Qué es lo que busca el maligno? Adoración. Y a través de nosotros practicar o participar, a esas personas, no nosotros, perdón, me excluyo porque yo no practico nada de esto, pero a esas personas que practican, esas personas que lo hacen, están precisamente dando adoración al enemigo, porque todas estas festividades es lo que busca el maligno, que se le dé una celebración, que se le dé una adoración a través de las acciones
que hacemos con todo ese tipo de costumbres es una adoración al maligno. Por eso, fíjense, si al mismo Señor Jesucristo le dijo, todo eso te daré si postrado me adoras, imagínense, es lo que busca, es adoración. Por eso no tenemos que dar nada de adoración al maligno contribuyendo o participando con ese tipo de cosas. Entonces, es algo muy importante. Y bueno, quiero cerrar con dos versículos de la Biblia. El de San Juan capítulo 8, verso 32, que ya se los había dicho al principio de este estudio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es conocer la verdad. No una religión, no una secta. No hablemos nada de religiones ahorita. Hablemos de conocer la verdad. ¿Qué hay detrás del Halloween? ¿Qué hay detrás de ese telón del Halloween? ¿Qué hay de esas festividades bonitas, festividades de disfraces para niños? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pura maldad, ocultismo, satanismo, violencia, homicidios, asesinatos, muchas cosas terribles. Y nosotros no podemos participar en eso, porque nos hacemos cómplices y un cómplice también es culpable. Entonces dice aquí, conocerán la verdad. Esta es la verdad la que estás conociendo. Yo no estoy hablando algo de mí, estoy documentando, yo todo eso me documenté precisamente para ver de dónde venía todo esto y también ver qué dice la Biblia a través de esto. Y fíjense entonces, acabo con este versículo, ven, vamos a leer este último versículo, Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Apocalipsis 18, 4 dice así, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Está hablando el Señor a toda la gente que hoy está escuchando y le dice, salgan de eso, de ese sistema que los quiere absorber a través de ese tipo de costumbres, de creencias, de prácticas. Salgan de ahí. ¿Para qué? Para que no se contaminen, dice aquí, para que no se hagan partícipes de sus pecados. Fíjense cómo esta cita está bien tremenda. Apocalipsis 18:4. Oí una voz del cielo. ¿De dónde venía esa voz? No de la tierra, no de un pastor, no de un ministro, no de un sacerdote, no. Venía de arriba, de Dios, del cielo, y decía la voz, salid de ella, pueblo mío. ¿De cuál ella? Del sistema, de todas estas cosas que el mundo, el maligno, personas nos quieren meter a este sistema, a estas prácticas, a ese tipo de costumbres. Dice, salid en medio de ella para que no seáis partícipes de sus pecados. Fíjese que cuando yo estoy participando de todo esto, yo me hago partícipe de los pecados de todas esas personas, de los pecados que se están cometiendo. Y dice, y no recibáis parte de sus plagas. Es decir, que si yo participo de este tipo de cosas, yo también me hago acreedor, en este caso, a un castigo, me hago acreedor a una plaga, como dice aquí la palabra, me hago acreedor a algo que pudiera venir a mi vida. Y entonces es ahí el problema. Por eso, a todos los que me escuchan, sean o no sean creyentes, sean o cualquier tipo de religión que practiquen, esto no es nada de religioso. Eso es simplemente para que conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Así es de que yo te invito a que no practiques todo ese tipo de cosas. El ser feliz o estar alegre, no necesitamos alcohol, drogas, Halloween, disfraces, no necesitamos nada de esas cosas. Solamente tú puedes a lo mejor ahí festejar con tus amistades, con tu familia, ahí si tienes ganas de celebrar algo, dices, bueno, pues no voy a celebrar Halloween, pero voy a celebrar que estoy contento, que estoy alegre, que tenemos vida, que tenemos salud. Vamos a hacer aquí una pequeña fiesta, no necesitamos alcohol, refrescos o agua o lo que sea. Vamos a hacer una comida, una cena, qué sé yo. No necesitamos hacer todo ese tipo de cosas para ser felices o para estar contentos. No, la felicidad no radica en ese tipo de cosas. La felicidad está en el corazón y debe estar en el corazón y compartirla con los tuyos. Bueno, con esto termino esta participación. Espero les haya sido de bendición. Cualquier cosa, escríbanos. Vamos a dejar aquí las redes sociales. Vamos a dejar el WhatsApp, el Facebook, Twitter, Instagram. Vamos a dejarlo aquí para que ustedes pues nos escriban y si tienen alguna participación o alguna pregunta o incluso alguna duda, también nos la hagan saber y nosotros con todo gusto les podemos ayudar. Bueno, sin más que decir, les enviamos muchas bendiciones. Cuídense mucho estos días, traten de no salir no por otra cosa, sino para no peligrar sus vidas. Manténganse tranquilos, ¿verdad? Contentos con la familia, gozando y disfrutando de su hogar. Pues les mando muchas bendiciones, cuídense mucho, muchos abrazos y
seguimos por acá en línea. Bendiciones. Bye bye.